La idea es, en el marco de este tricentenario, que es en realidad un ejercicio de pensar el futuro o reflexionar sobre el presente, que es casi lo mismo, invitamos a dos personalidades, la mayoría de ustedes lo conocen, de todos modos, para cumplir formalmente con mi papel de dueño de casa de la Dirección Nacional de Cultura, en este punto de encuentro, tenemos con nosotros a dos historiadores. Uno que fue vicepresidente de la República Argentina, otro que quizás tenga un futuro mayor en el Uruguay, pero quizás para el tricentenario llegue. Pero son dos historiadores, Carlos Chacho Álvarez, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía de la UBA, vicepresidente de la República Argentina, presidente del Senado, presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y desde hace poco más de un mes, ¿no es así?, desde el 11 de agosto, secretario general de ALADI. Por otro lado, Gerardo Caetano, historiador, coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política de la Universidad entre el 2000 y el 2005, actual director académico del Centro para la Formación e Integración Regional CEFIR, además presidente del Centro UNESCO de Montevideo, miembro de la Comisión Honoraria de la ANI, investigador, escritor prolífico, pero lo más importante de todo, exjugador de fútbol, con lo cual tiene un futuro, no sé si en la AUF, pero quizás en Tenfield, así que tiene todo el futuro. La idea del marco es que, bueno, primero Gerardo va a hacer una presentación sobre el tema, la integración regional en esta perspectiva del tricentenario, es decir, en el próximo siglo, y luego el Chacho Álvarez, porque es así como lo conocemos, hará unos comentarios y después abrimos a ustedes para preguntas, comentarios, insidias, etc. Nuevamente bienvenidos y les cedo la palabra a Gerardo. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí con estos dos queridos amigos. Y el tema de la reflexión es en verdad un tema bien incitante. En primer lugar, reflexionar sobre el futuro. Uno diría que una mirada superficial sobre lo que está aconteciendo en la región o sobre lo que está aconteciendo en este mundo de cambio vertiginoso podría llevarnos a decir que, bueno, que como el futuro es indescifrable y como los retos cambian a cada instante, deberíamos abdicar de reflexionar sobre el futuro, porque es una reflexión vacua, es una reflexión inútil. Yo discrepo radicalmente con esta visión. Más aún, precisamente porque se ha hecho muy difícil reflexionar sobre el futuro, es que debemos ser rigurosos en nuestros abordajes respecto del futuro, que siempre es el tiempo más importante, es el tiempo de nuestros hijos. Pero particularmente se vuelve importante cuando, bueno, hay circunstancias que generan la centralidad de esa mirada prospectiva y al mismo tiempo la dificultad de esa mirada prospectiva. El Uruguay encontró sus mejores versiones cuando pudo anticiparse, cuando pudo mirar lejos. En el Uruguay tuvimos momentos
de muy fuerte anticipación. Algunos llegaban a la desmesura. Hace cerca de 100 años, Juan Soria de San Martín, el día que inauguró el monumento a Artigas en la Plaza Independencia, el 28 de febrero de 1923, dijo que Uruguay en su bicentenario, que por cierto no pensaba, como ningún uruguayo pensaba en aquella época, que el Uruguay iba a celebrar en el 2011, que en el bicentenario Uruguay tendría 40 millones de habitantes. Bueno, de alguna manera hubo un problema de cálculo. Francisco Piria, un empresario utopista, se animó hacia finales del siglo XIX a pensar cómo sería el Uruguay 200 años después. Es decir, fíjense, escribía su utopía en 1898 y el tema de su utopía era el Uruguay del 2098, que todavía no conocemos. Y le había puesto a su libro El socialismo triunfante. Y debe recordarse que de ese libro, la primera edición tiró 20.000 ejemplares. 20.000 ejemplares. En Uruguay había más o menos 1 millón de personas, 1 millón de habitantes. Una edición de 20.000 ejemplares, bueno, hoy no existe. Y en aquella época, esa visión, de alguna manera entusiasta, optimista, respecto del futuro, nutrida de una visión de progreso, idea nítida en la época, marcó de alguna manera esa iniciativa. Hoy, reflexionar sobre el futuro de cualquier tema, y mucho más de la integración regional, en primer lugar, nos debe llevar a admitir la complejidad de esa reflexión y a advertir que la prospectiva, que es la reflexión sobre el futuro, no tiene nada que ver con la predicción. La prospectiva no pronostica. Las ciencias sociales, si en algo han avanzado, es en advertir que no tienen capacidad predictiva. Mucho menos en un tiempo de aceleramiento histórico. Lo que pueden proponer las ciencias sociales es establecer insumos para pensar escenarios posibles en términos de futuribles, futuros posibles. En esa perspectiva, y mirando la integración regional, yo creo que podemos registrar algunas tendencias importantes. Por ejemplo, estamos viviendo un rebalance de poder mundial tan acelerado como impactante. Estados Unidos, Unión Europea y Japón, que hace 15 años configuraban cerca del 55% del Producto Bruto Mundial, hoy tienen bastante menos que el 50% del Producto Bruto Mundial. Y la caída, sobre todo, de la Unión Europea y de Japón, básicamente ha sido incorporada por el Asia-Pacífico, que es el gran factor de dinamismo del mundo contemporáneo, y particularmente de China. China ya lleva 30 años creciendo a tasas de aproximadamente 10% anual, ya ha superado a Alemania como la primera potencia exportadora, es la segunda economía del mundo, y los chinos miran el futuro con un sentido del tiempo completamente diferente al de Occidente. Vean ustedes, China negoció la transición de Hong Kong bajo la pauta de 2 sistemas, un único país, a 50 años. Es una transición a 50 años. Bueno, hoy, en este crecimiento económico, China todavía está lejos de muchas cosas. Por ejemplo, la relación
producto persona, producto per cápita, es una relación inferior a la que hay en Uruguay, por ejemplo. Pero también en esa previsión a 50 años, los chinos sostienen en un cálculo probabilístico que supone, bueno, algunas hipótesis auspiciosas, entre otras cosas que se va a mantener un nivel de crecimiento económico no igual a lo de los últimos 30 años, que ha sido exponencial, pero sí promedialmente importante. Y a 50 años, ¿cuál es su meta? Su meta es tener una relación producto per cápita igual a lo de los Estados Unidos. Y hoy nadie con rigor podría decir que esto va a ocurrir, pero también nadie con rigor podría desmentir la posibilidad de que eso ocurriera. En ese contexto, pensar el futuro de la integración latinoamericana es particularmente relevante. ¿Por qué? Bueno, remitir a los maestros, sobre todo cuando han tenido sentido profético, siempre es bueno. Remitir a los clásicos siempre es bueno. Y Alberto Metol Ferré fue todo eso. Y Alberto Metol Ferré, que apostó a la integración regional, planteaba en uno de sus libros clásicos, de alguna manera interpelando a los uruguayos, si Ponsonby ha muerto, Ponsonby, el mediador británico que jugó un rol fundamental en la Convención Preliminar de Paz y en el surgimiento del Estado Oriental, si Ponsonby ha muerto, nos queda Artigas. Y en esa expresión, ¿qué es lo que estaba refiriendo? Estaba refiriendo que, bueno, que el proyecto artiguista no desembocaba en el Uruguay como un Estado independiente y aislado de sus vecinos, que el proyecto artiguista tenía esa visión confederal de una patria chica firmada en una soberanía importante. La soberanía particular de los pueblos será precisamente ostentada como el único objeto de la revolución, como el principal objeto de la revolución. Son definiciones tajantes, pero una y otra vez unía a esa reivindicación de soberanía provincial la reivindicación de una construcción de naciones integradas muy fuerte. Ese proyecto fue derrotado y en realidad, cuando se consolida el imaginario uruguayo hacia finales del siglo XIX, el imaginario nacional uruguayo, como todos los imaginarios nacionales de América Latina, se construyeron para que los países que terminaban de consolidar por primera vez su primera síntesis de identidad nacional, tuvieran un nosotros para andar solos. El Uruguay del 900 había firmado una identidad nacional para andar solos, con una peculiar vocación insular, que era, bueno, la noción de la Suiza americana, una isla europea en medio de un continente ajeno. Cuando realmente celebremos el bicentenario, el tema, el eje que va a religar nuestros relatos, ya no puede ser el Estado Nacional. No porque el Estado Nacional haya dejado de existir, que no ha dejado de existir, sino porque el Estado Nacional no puede ser el eje articulador de los grandes relatos para discutir el futuro. Las conmemoraciones son balances que siempre inspiran la discusión del futuro. Hay muchos elementos que nos deben referir que el relato religante de nuestra reflexión sobre el futuro tiene que ser la integración regional. Y ello, por cierto, no supone que el Uruguay va a dejar de existir, solo que va a tener que construir, como decía Metol hace 20 años, cuando se construía el Mercosur, el Uruguay tiene que
el Uruguay, Brasil, Argentina, tienen que dejar aquellos viejos imaginarios nacionalistas que fueron construidos para andar solos y construir nuevos imaginarios nacionales para andar juntos. Y en verdad, hay muchísimos argumentos que sustentan esa vocación de la integración regional como el eje articulador de nuestros relatos sobre el futuro y de nuestra reflexión sobre el futuro. Vean ustedes, hay muchos elementos que hacen que América Latina sea marginal en muchos temas. Es marginal, por ejemplo, en su Producto Bruto en relación al Producto Bruto Mundial. Es marginal en la relevancia de sus flujos comerciales. Es marginal, pero se ha configurado en los últimos años como un refugio en el flujo de inversión extranjera directa. Y esto es un tema relevante y, por supuesto, muy impactante en muchos aspectos. Es marginal en un mapa absolutamente central del poder del mundo, que es el mapa de la investigación en ciencia y tecnología. Si nosotros comparamos el número de patentes que en los últimos 30, 40 años se han consolidado en América Latina y lo comparamos con el número de patentes que se han consagrado en los Estados Unidos o en Europa, bueno, veremos una distancia sideral. Y el futuro tiene que ver, entre otras cosas, pero inequívocamente tiene que ver con la innovación en ciencia y tecnología. Desde esa perspectiva, América Latina tiene marginalidad y debe luchar por revertir esa marginalidad, porque marginalidad es vulnerabilidad. Sin embargo, hay otros escenarios en donde América Latina, de cara al futuro, no solamente no tiene marginalidad, sino tiene centralidad estratégica. En América Latina están algunas de las cuencas más importantes del mundo en reservas de agua dulce. En América Latina tenemos la zona de producción de alimentos más importante y la más eficiente. En América Latina tenemos capacidades energéticas, tanto en energías renovables como no renovables, absolutamente extraordinarias. En América Latina tenemos capacidad de metales estratégicos. Tenemos el 50% del cobre, el metal de la era de la informática. Tenemos litio. Tenemos capacidades de biodiversidad gigantescas, pero también somos vulnerables, una zona muy vulnerable al cambio climático, que no es un tema de mañana, es un tema de ayer y de hoy. En ese contexto y enfrentados a una crisis internacional que no nació en América Latina, en América del Sur, en el Mercosur, que nos encuentra con fortalezas inéditas en muchos aspectos, pero que genera incertidumbres importantes. ¿Qué debemos decir? Bueno, que nuestras mejores respuestas a un contexto de crisis y de incertidumbre es desde la integración regional, que hoy más que nunca se advierte que no tenemos salvaciones en solitario, y que tanto por nuestras marginalidades como por nuestras centralidades estratégicas debemos apostar con sinceramiento efectivo a una proyección, a una construcción de integración regional efectiva. Y aquí hay que terminar con la retórica, mucho más hoy. Hoy, 22 de septiembre, en donde una vez más el Mercosur aparece desafiado. Y lo debemos decir quienes defendemos al Mercosur. Aparece desafiado y aparece exigiendo posturas con capacidad política para defender al Mercosur. Porque un Mercosur en donde el bilateralismo privilegiado de Argentina y Brasil
se hace incorporando presiones negativas para las economías pequeñas, es un Mercosur que no es sincero, es un Mercosur de la retórica. Y yo espero que en este contexto el Mercosur tenga una ratificación, particularmente de sus dos países líderes, que afirmen justamente esta vocación de integración regional en el momento en que más se debe afirmar. Todas nuestras respuestas, nuestras mejores respuestas frente a la crisis solamente pueden surgir de la integración regional. Si alguien cree que frente a la guerra de monedas o a la guerra comercial en ciernes se puede salvar devaluando contra los países vecinos, no solo se equivoca y mucho y hiere profundamente los proyectos de integración regional, se equivoca también en la perspectiva de su vocación de interés nacional más específico. Si alguien cree que se puede desatar del vecindario y encontrar caminos virtuosos, enganchándose con los más poderosos, bueno, se equivoca. Y vaya que lo sabemos los uruguayos, que tuvimos esa tentación hace muy poco y que por suerte respondimos en una forma adecuada, no entrando en una política que era contra la región y a costa de la región. Hoy nosotros necesitamos políticas públicas regionales, porque hay políticas públicas que ya no pueden ser nacionales. Hoy necesitamos manejo integrado de nuestras grandes cuencas. Hoy necesitamos, coordinación macroeconómica frente a un contexto de inestabilidad cambiaria profunda. Hoy necesitamos financiamiento intrazona. Hoy necesitamos complementación productiva. Hoy necesitamos pelear mercados extrazona. Hoy necesitamos administrar mejor el comercio intrazona. Hoy necesitamos afirmar en serio una unión aduanera que suponga un espacio de desarrollo integrado y que al mismo tiempo suponga un bloque que es capaz de negociar proactivamente una agenda externa común. Pero esto lo necesitamos desde un sinceramiento radical. Lo que más daño le hace al futuro de la integración es la retórica, son los discursos. Son los discursos que luego son desmentidos por las acciones. Yo recuerdo que el Chacho hace algunos años acuñó el concepto de la batalla cultural por la integración. Y esa es la batalla fundamental, la batalla cultural por la integración, que obviamente es una batalla cultural, pero también es una batalla ciudadana, es una batalla política. Y en esa batalla, en la que no solamente juegan los gobiernos, se necesita mucha sinceridad y mucha vocación política y mucha claridad conceptual. Por eso, y hemos convenido que sean intervenciones más bien breves para dar luego espacio a los intercambios que con Chacho coincidíamos que era lo que más nos gusta. Yo quiero sintetizar los asuntos que quiero expresar con ustedes, que tengo una convicción que no proviene del idealismo, sino que proviene del realismo. Es el realismo el que nos lleva, por lo menos en mi caso, el que me lleva a afirmar hoy que el camino de la integración regional es el mejor camino para enfrentar el futuro desde nuestras repúblicas. Pero con la misma convicción digo que todos, quienes gobiernan y quienes somos ciudadanos, desde nuestros distintos espacios de reflexión o de acción, tenemos que exigir mucho sinceramiento para que lo que se propone
en la tribuna se cumpla a la hora de la acción, a la hora de la política. Hoy más que nunca. Y creo que las dos convicciones forman parte de un mismo compromiso. Hoy no defendemos al Mercosur cayendo en una retórica de circunstancias, eludiendo los problemas, invisibilizando las malas noticias. No. Hoy, quienes creemos en el Mercosur, quienes hemos probado en múltiples circunstancias nuestra vocación integracionista, tenemos que ser particularmente exigentes y particularmente claros en términos conceptuales para afirmar esa proyección. Termino con Alberto Metol Ferré. Metol decía que curiosamente el Uruguay, que se había pensado como una avanzada europea en América Latina, era una buena atalaya para mirar a América Latina. Y era una buena atalaya para, de alguna manera, registrar las razones profundas que afirmaban la necesidad de la integración regional. Y, de alguna manera, a lo largo de toda su vida intelectual, durante más de 50 años, argumentó una y otra vez, frente a contextos internacionales muy disímiles, argumentó a favor de esa idea, a favor de que, justamente, si se quería defender el desarrollo, si se quería defender un desarrollo soberano, si se quería defender la construcción de repúblicas que fueran efectivamente independientes frente a los poderes internacionales, si se quería afirmar un modelo de desarrollo con igualdad social, con dinamismo económico, la clave era precisamente una voluntad política generosa en favor de la integración regional. Y él, en reiteradas ocasiones, decía que esto no era idealismo, que era realismo. Bueno, yo hoy convoco a que el realismo nos lleve justamente a estar a la altura de las circunstancias en este momento tan relevante para la integración de nuestra América Latina. Bueno, gracias Gerardo. El cierre de las palabras de Gerardo me hicieron acordar de un verso de Juan Cuña que decía, y si soñamos fue con realidades. Quizás el sueño de la integración hay que soñarlo como una realidad. Pero bueno, para dialogar y para comentar la visión de Gerardo, le damos la palabra a Chacho Álvarez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estar aquí, bueno, especialmente con Gerardo, que hemos compartido, no sé, 260 mesas redondas hablando de este tema, ¿no? De hace bastantes años. Siempre renuevo mi admiración por su capacidad y su brillantez para plantear algunos dilemas del que somos parte. Empiezo por lo último, ¿no? Vamos a convivir mucho tiempo con la tensión, a veces la contradicción, entre las necesidades de los proyectos nacionales y la necesidad estratégica de construir región. Para decirlo de otra manera, las urgencias de los países en lo coyuntural y la visión estratégica en cuanto a la necesidad de construir región. O sea, lo urgente y lo necesario. Y lo urgente y lo necesario en nuestra América Latina siempre están en tensión. Por eso se dice hay poco pensamiento estratégico. Bueno, porque las sociedades exigen
soluciones